Antes de morir, Morelos renegó de la independencia. José María Morelos y Pavón, el llamado siervo de la nación, el padre de la patria, fue un ser humano como cualquier otro, con defectos y debilidades, y no siempre fue fiel a los principios que juró defender. Por ejemplo, aunque se hizo sacerdote, rompió el celibato. Al menos tuvo un hijo con Brígida Almonte, el también famoso Juan Nepomuceno, y otro, de nombre José, con Francisca Ortiz. Pero las autoridades sabían al menos de una hija, de nombre no identificado, y pudo haber tenido varios descendientes más. Entonces, si Morelos fue capaz, como cualquier ser humano, de sucumbir a sus debilidades, entre comillas, ¿por qué no puede creerse que haya sido capaz de retractarse y renegar de su actuación como caudillo insurgente y del movimiento de independencia? La versión oficialista siempre ha señalado que no, que Morelos, nuestro héroe inmaculado, como todos los que conforman el Panteón Nacional, no hubiera incurrido en semejante infamia. Veamos. El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón fue ejecutado en la población de San Cristóbal Ecatepec, en el actual Estado de México. Ese mismo día se hizo pública su retractación. ¿Qué quiere decir esto? Al parecer, sabiendo que sus días estaban contados, el generalísimo tuvo un momento de flaqueza y terminó dando la espalda a los más altos valores, intereses e ideales de la nación. ¿Por qué lo hizo? Porque Morelos, como buen católico, quería morir con el auxilio de la Iglesia, y por eso debía retractarse, es decir, renegar de su vida como caudillo insurgente para poder recibir los santos sacramentos antes de su muerte, antes de que lo fusilaran. Las autoridades novohispanas señalaron que Morelos firmó una retractación, pero diferentes estudiosos sostienen que se trató de un documento apócrifo, es decir, que dicho documento no fue escrito de puño y letra por el caudillo y que su redacción tampoco era fiel a su estilo. Sin embargo, eso no es prueba fehaciente de que no lo haya aceptado y firmado. La retractación de Morelos está referida en una carta impresa, no manuscrita, dirigida al virrey Félix María Calleja, fechada en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1815. En este documento, el general se decía arrepentido y deseoso de reparar, en lo poco que pudiera, los innumerables y gravísimos daños que le había ocasionado al rey, a su patria y al Estado. También se mostraba contrito por haber seguido a Hidalgo y continuado con la guerra de independencia, imploraba el perdón de sus enemigos y suplicaba que se hiciera público su manifiesto. En efecto, el manifiesto apareció publicado en la Gaceta de México, órgano oficial del gobierno colonial, el 26 de diciembre de 1815, es decir, 4 días después de la ejecución del héroe. No obstante, algunos señalan que nunca nadie vio dicha retractación, que el texto en el que Morelos se arrepiente y pide perdón nunca fue redactado por él, que nunca hubo un original y mucho menos una copia, que nadie jamás, incluso, se ocupó de falsificar la letra y la firma de Morelos y estamparla en un papel. En suma, que solo existe el texto publicado en la Gaceta de México. Para ellos, la supuesta carta fechada el 10 y publicada el 26 de diciembre fue redactada por órdenes del virrey después de la muerte de Morelos. Así de simple. No obstante, para otros estudiosos sí existen elementos para pensar que Morelos, aun cuando no haya escrito de su puño y letra dicha retractación, sí pudo estar de acuerdo con su contenido y aceptar firmarlo. En este sentido, destacan que durante el primer día de su juicio, bajo el sacramento de la confesión, Morelos negó haber cometido asesinato alguno
pues se trataba de hechos de guerra legalmente sancionados como ejecuciones, y también rechazó aceptar la excomunión. Sin embargo, Morelos actuó con flaqueza en esta etapa confesional, ya que luego de proporcionar información con respecto a los principales jefes independentistas, a las fuerzas de las que disponían y a su capacidad de influencia, señaló que estaría dispuesto a formular un plan con medidas que el gobierno colonial podría utilizar para pacificar al país, pero en especial a la costa sur y a la Tierra Caliente. Aun cuando Morelos hizo ese ofrecimiento, los juzgadores del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición lo hallaron culpable y lo despojaron de su calidad sacerdotal. Luego, lo entregaron a las autoridades civiles con la petición de que se le aplicaran las penas más altas en función de sus actividades delictuosas. En este punto, es conveniente aclarar que Morelos fue indiciado por delitos en contra del orden religioso, pero también se le acusó de haber incurrido en los delitos de alta traición al rey, a la patria y a Dios, de sabotaje contra el virreinato y de provocar múltiples muertes y destrozos. Por eso, los inquisidores lo entregaron a la justicia civil, que el 20 de diciembre de 1815 lo sentenció a la pena de muerte. Antes de que se le dictara sentencia, Morelos mostró varios signos de arrepentimiento y solicitó el perdón, gracias a lo cual durante sus últimos días de vida sí le fueron proporcionados los auxilios sacramentales. En otras palabras, Morelos habría cumplido la condición impuesta por la Junta Eclesiástica de la degradación, manifestar arrepentimiento de los delitos que se le achacaban. Aquí cabe la posibilidad de que ese arrepentimiento se expresara por medio de la carta de retractación. En resumen, algunos estudiosos sostienen que hay 4 aspectos dignos de consideración para pensar que el generalísimo sí pudo haberse retractado. 1. Su deseo manifiesto de acudir al rey para solicitar el indulto. 2. Las revelaciones que hizo el día 12 de diciembre de su puño y letra en cuanto a escondites de armas y material bélico. 3. Los dichos del arzobispo Pedro José Fonte, en los que da fe de la autenticidad de la retractación. Y 4. El más significativo de todos, y que recién mencionamos, el hecho de que Morelos recibió los santos sacramentos antes de ser ejecutado. Aquí está la parte medular de todo este asunto. Para que Morelos recibiera los santos sacramentos antes de su muerte, ¿tuvo que retractarse por completo de su vida como caudillo insurgente? Al parecer sí, pero esto es algo en lo cual los estudiosos no han podido ponerse de acuerdo. Un día después de la entrada del invierno, el viernes 22 de diciembre de 1815, antes de despuntar el sol, Morelos despertó en su fría celda, luego de lo cual, al parecer, comió un pan con un poco de café. Al terminar, encadenado de pies y manos, lo subieron a una carroza cuyo destino era el poblado de Ecatepec, lugar donde se realizaría su ejecución por temor a que se registrara un motín. Por eso mismo, su vehículo iba custodiado por cerca de 50 soldados bajo el mando del coronel Manuel de la Concha. En su camino hacia Ecatepec, la carroza pasó por la calzada de Guadalupe y al llegar a un costado de la basílica, Morelos intentó hincarse, pero no pudo hacerlo debido al peso de las cadenas. Luego de varias horas de camino, llegaron a Ecatepec alrededor de la 1 de la tarde. Después de comer, Morelos conversó un poco con el coronel de la Concha y con el padre Miguel Salazar, quien al poco rato lo confesó. Antes de que fuera llevado al paredón, rezó el Salmo Penitencial 51 y luego tocaron los tambores. Morelos abrazó al coronel,
se vendó los ojos, tomó un crucifijo y exclamó: Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Acto seguido, por haber sido hallado culpable de traición al rey, se hincó dando la espalda al pelotón y a la voz de mando fue fusilado en el patio del antiguo caserón de los virreyes. Luego de su muerte, fue sepultado en la parroquia de San Cristóbal Ecatepec. Ese mismo día, como ya hemos dicho, se hizo pública su retractación.